Aquí está en TV Cristiana al encuentro con Dios. Lo llevaron a la tumba, teniéndole mucho amor, con perfume, óleo y mirra, ungieron a mi Señor, lo envolvieron con los lienzos, sintiendo mucho dolor. Luego vienen los soldados, sellan la piedra por fuera. Al tercer día vino un ángel, moviéndola pa' que huyera, no pa' que saliera Cristo, fue pa' que entraran y vieran. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso. Muerte, dime dónde está tu aguijón. Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos. Dios me los bendiga. Ya estamos con ustedes para compartirles la programación de TV Cristiana al encuentro con Dios. Como ustedes saben, del lunes a domingo, siempre nuestra programación empieza a la 1 de la tarde y empezamos con un mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Que nuestro Padre Celestial os bendiga en esta hora, porque aquí estamos para compartirles las buenas nuevas de salvación, tanto a través del mensaje predicado, como también a través de las alabanzas que programamos aquí en nuestra programación de TV Cristiana al encuentro con Dios. Bendito sea nuestro Señor. Ya está en medio nuestro pastor Sixto Gómez Ayala. Él es copastor de la iglesia TV Cristiana al encuentro con Dios. Así que, sin más pérdida de tiempo, vamos a darle el pase para que él pueda exponer lo que Dios ha puesto en su corazón. Dios me lo bendiga, amado hermano Sixto Gómez. Dios le bendiga, hermanos Cisneros. Buenas tardes también a toda la audiencia de TV Cristiana, el encuentro con Dios, que en esta tarde, hermanos, estamos aquí para poder compartir la palabra del Señor y alimentar nuestra vida espiritual, que en estos últimos tiempos de aflicción, tiempos de dolor que estamos viviendo, necesitamos pues recurrir a la palabra de Dios, porque aquí encontramos, hermanos, la respuesta a todas nuestras angustias, a todas nuestras aflicciones. Aquí la tenemos, hermanos, en la palabra de Dios. Por eso es que el Señor nos recomienda que debemos volver a las Escrituras, volver a su palabra para poder llevar una vida en armonía con Dios. Y si nosotros llevamos una vida en armonía con Dios, entonces Dios también estará con nosotros. Será Él nuestro protector, será Él nuestro guía, será nuestra defensa, nuestra fuerza o fortaleza, dice la palabra. Entonces tendremos el apoyo de nuestro Dios. Existen, hermanos, estas promesas de parte de Dios, siempre y cuando nosotros también nos esforcemos por estar dentro de Él y llevar una vida en devoción. En esta tarde, hermanos, quisiera compartir la palabra del Señor en el libro de Daniel, el capítulo 2, el versículo 7 en adelante. Dice así la palabra de Dios, Daniel capítulo 2, versículo 7 en adelante. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilatación, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pase el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa qué me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, mi señor preguntó cosa semejante a ningún
mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Hasta ahí nomás con la palabra del Señor que hemos tomado como referencia para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a pedir la dirección a nuestro Dios para que Él sea el quien nos dé la sabiduría y podamos, hermanos, compartirlo conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, oh Dios, en esta hora por permitirme poder estar aquí, Señor, en los ambientes de TV Cristiana, al encuentro con Dios, para que por intermedio de las redes sociales, Señor, podamos compartir tu palabra. El enemigo, Señor, trata de callar nuestras bocas, trata de impedir que lo hagamos públicamente, pero no hay nada imposible, Señor, cuando tú nos brindas las oportunidades para que tu mensaje sea publicado de una y otra manera. No hay obstáculos, oh Dios, porque en tu palabra tenemos como ejemplo que grandes siervos, Señor, fueron encarcelados por causa de tu palabra, pero ahí donde estaban, en la mazmorra, en la cárcel, tú le brindabas las oportunidades para que tu evangelio siempre se publique. Y había siempre algunos medios en la cual, o métodos en los cuales, por más que los siervos estaban encarcelados, el evangelio siempre se difundía. Así es que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, en estos últimos siglos, también de igual manera, hay medios por los cuales podamos difundir tu palabra, y en el lugar donde estamos, desde aquí, estamos, Señor, compartiendo tu palabra para muchas almas que verdaderamente necesitan reconfortarse con tu palabra. Por eso, Señor, ayúdanos no a expresar nuestra propia voluntad ni nuestro propio deseo, sino a hacer tu voluntad conforme nos demandas en tu palabra. Si así lo hiciéramos, Señor, tú nos prometes que estarás con nosotros y que nos ayudarás en todo momento para que las cosas salgan bien. Gracias, Señor, en tu nombre entonces meditaremos tu palabra. Amén. Amén. Gracias al Señor por la oportunidad que tengo de poder compartir la palabra del Señor. Hemos leído el libro de Daniel. Vamos a hablar acerca de un personaje, de un hombre que fue, o un joven, vamos a decir así, que fue llevado, hermanos, en la primera batalla que hizo Nabucodonosor, y llevó cautivos a mucha gente del pueblo de Judá. Dentro de esa primera cautividad, ahí fueron llevados, la Biblia lo resalta, a Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Son 4 jóvenes que eran hijos de la nobleza, de la clase real, no eran cualquiera también, eran jóvenes que, a pesar de su nivel social, ellos habían aprendido a servirle a Dios y a tenerle temor y a obedecer su palabra. Entonces, hermanos, eran jóvenes que iban, a través de ellos Dios iba a manifestar su gloria, porque este era el propósito de Dios. El propósito de Dios al llevar en cautividad al pueblo de Judá a los territorios de Babilonia, allá en Mesopotamia, era con la finalidad de extender el poder de su gloria a través de aquellos hombres que verdaderamente vivían en el temor de Dios, porque no todos se habían dado a la idolatría, no todos habían endurecido su corazón y habían entenebrecido su mente. Había hombres fieles, había hombres que verdaderamente vivían en el temor de Dios. Habían personas que, a pesar de la aflicción que estaban pasando, a pesar del dolor, a pesar de la hambruna y de tantas cosas que estaban viviendo mientras eran asediados por el imperio babilónico,
hermanos, su fe no menguaba. Siempre su confianza estaba puesta en Dios y ellos sabían que de una y otra manera Dios iba a darles alguna solución a sus problemas. Qué hermoso es, hermanos, saber y conocer que a pesar de las grandes dificultades que estemos pasando, de los grandes problemas que estemos pasando, hermanos, pero sepamos que al final de todo esto vamos a encontrar la solución si es que ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él está con sus brazos abiertos, esperándonos que nuestras cargas, lo pongamos sobre Él, para que se hagan livianas. Entonces, hermanos, Él nos ayudará con nuestros pesares, con nuestras cargas. Entonces aquí, hermanos, tenemos la historia de estos jóvenes que habían sido llevados en la primera cautividad a Babilonia. Y bueno, y habíamos dicho que estos jóvenes con otros jóvenes más de otros países que habían sido subyugados por el imperio babilónico, bueno, fueron escogidos para ser preparados durante 3 años para que ellos, digamos también, hermanos, se enrolen en el ministerio, en el gobierno de Babilonia, ¿no? Entonces, para eso los mandó escoger el rey Nabucodonosor, para que estos jóvenes sean preparados. Pero, hermanos, vemos aquí cómo se manifiesta la gloria de Dios, cómo se hace la diferencia. Vemos que estos jóvenes sobresalieron en todo. Dios estaba con ellos, porque la gloria de Dios se manifiesta a través de los que buscan o se esfuerzan por mantener firme la fe. Así es que, hermanos, estos jóvenes estaban en el lugar, en la ciudad de Babilonia. No les era tan fácil para ellos vivir en un territorio que no era su tierra de ellos. Y mucho más siendo esclavos, cautivos. Hermanos, entonces ellos fueron seleccionados cuando el rey los llamó después de 3 años, los escogió y los vio que ellos habían sido preparados en el idioma caldeo, habían sido preparados en todo y fueron los que más sobresalieron. Por eso es que el rey lo puso a estos jóvenes en un cargo muy elevado, de alto nivel. Entonces, eran privilegiados, hermanos. Entonces, así es Dios, hermanos, cuando nosotros tratamos de esforzarnos por dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Y, hermanos, la Biblia nos relata la historia de que Nabucodonosor había tenido un sueño. Y ese sueño le perturbó su alma, su espíritu, porque cuando él despierta de ese sueño no recordaba nada, pero él sabía que ese sueño era algo que le estaba dando a entender, y como no podía él estar tranquilo por querer recordar el sueño, por querer no solamente recordar, sino saber la interpretación del sueño. Entonces él recurrió a sus mejores magos, astrólogos, adivinos, brujos, hechiceros, qué sé yo, a los mejores que él tenía, y los reunió en su palacio y les dijo para que le adivinaran el sueño. Él preocupado porque se sentía obsesionado, se sentía acongojado, anonadado. No había en él, desde que tuvo el sueño, no había en su espíritu paz o sosiego, ¿no? Entonces, por eso es que manda llamar a todos los adivinos, a los mejores, pero nadie le podía interpretar el sueño. Cuando él les relata y les dice, ¿no?, que él se sentía perturbado y que su mente no estaba ordenada porque había tenido un sueño, entonces los magos, los adivinos, le dicen, bueno, mi rey, aquí estamos, cuéntenos el sueño y nosotros la interpretaremos.
Pero el rey le dice, pero yo no me acuerdo nada del sueño, por eso yo quisiera que ustedes más bien como adivinos vean la forma o la manera de cómo recordar, hacerme recordar el sueño y quiero que lo interpreten. ¿Qué es lo que significa? Porque no me encuentro bien, yo presiento que este sueño tiene un significado. Hermanos, y los adivinos pues le volvían a insistir, mi señor, mi rey, pero ¿cómo vamos a poder nosotros interpretar el sueño si usted no nos relata el sueño que ha tenido? Trate usted de recordar, haga todo lo posible de recordar el sueño para que nosotros nos guiemos de eso, porque no existe hombre en este mundo que pueda relatar o interpretar y relatarle el sueño que usted ha tenido. Y además, jamás ha habido un rey que haya preguntado tal cosa. Así es que lo que usted está haciendo con nosotros lo tomaron como algo injusto. Y por esto el rey se enojó. El rey dijo, lo que ustedes están haciendo, tratando de hacer, es de dilatar el tiempo, o sea, dilatar, de hacer pasar el tiempo, demorar, entretener, ¿no? Para que el rey de una y otra manera se vaya olvidando del asunto. Pero el rey le dijo, no, yo quisiera que por favor me interpreten el sueño y me hagan recordar también el sueño. Eran dos cosas distintas. Y entonces, igualmente la respuesta fue la misma. No se puede. Único los dioses que puedan interpretar ese sueño, pero los dioses no son de esta tierra. Entonces todo estaban poniendo las cosas imposibles. Y entonces en su cólera, al ver la negativa de los adivinos, ¿no? De los brujos, los hechiceros, los magos, los astrólogos y todos aquellos hombres que tenían que ver con la adivinación, con la interpretación de su sueño, no lo pudieron dar una respuesta positiva. Entonces el rey legisló una ley para que todos mueran. Entonces ustedes son unos farsantes, ustedes son unos mentirosos, y yo les he puesto a ustedes en primer lugar porque ustedes están a mi lado, ustedes son mi brazo derecho, entonces les pondré por cuartos, ¿no? Y sus casas lo haré por muladar, quedarán como muladares. Entonces, hermanos, imagínense, ponerlos por cuartos. No se trata de una habitación, sino de la categoría. En cuarto lugar, ya no iban a estar en el lugar privilegiado, en el primer lugar, ni menos en el segundo, ni menos en el tercer lugar. Iban a estar en lo último, en el cuarto lugar, y sus casas iban a quedar como depósito de muladar, de basura, de estiércol, y tantas cosas nos menciona la Biblia, ¿no? Les dijo esta sentencia el rey. Entonces, ellos, por supuesto que vivían, si estaban en primer lugar con el rey, imagínense cómo eran sus comodidades de ellos, ¿no? Entonces estaban acostumbrados a vivir en una buena residencia, su manera de vida de ellos era una vida más lucrativa, más mejor. Y entonces por esta acción, hermanos, por lo que no podían adivinar el sueño, entonces el rey les dijo, ¿no? Que los iba a poner por cuartos, o sea, en lugares muy extremos ya los iba a desechar. Y por eso ordenó que los matasen. Y entonces, hermanos, el encargado de hacer cumplir esta ley comenzó pues a informar, a promulgarlo, a hacerlo, como dice, a anunciar que iban a morir todos los adivinos, todos aquellos hombres que no habían podido dar con el sueño de Nabucodonosor. Y esto llegó a oídos de Daniel y sus 3 amigos, porque ellos también pues eran considerados hombres inteligentes, hombres sabios, hombres que Dios estaba con ellos.
Entonces, hermanos, y la sentencia no escapaba a ellos también estaban incluidos ahí, porque ellos estaban en primer lugar también ante el rey. Así es que cuando el encargado de hacer cumplir la sentencia de muerte, Daniel le pregunta y él le hace ver, ¿no? Porque Daniel le pregunta, pero ¿por qué el rey ha tenido que dar esta sentencia tan ligera? ¿Qué ha sucedido? Si estamos bien, tranquilo, ¿por qué ha tenido que legislar una ley tan apresuradamente? ¿Qué ha pasado? Y entonces le cuenta, pues el encargado le cuenta, por esta razón el rey ha tenido un sueño que le ha perturbado su espíritu y ha llamado a todos los adivinos, a los mejores, a los que están como su brazo derecho, y nadie les ha adivinado. Entonces el rey se ha enojado y ha dado, pues, y les ha calificado a todos como mentirosos. Así es que no quiere saber nada con los astrólogos, con los adivinos, con los hechiceros, no quiere saber nada porque son una tira de mentirosos. Por lo tanto, no deben vivir, deben morir. Eso es lo que ha dicho el rey. Entonces esto verdaderamente preocupó a Daniel. Y Daniel pues recurrió a conversar con sus compañeros. Y les dijo, no, esta sentencia hay del rey. Pues estamos sentenciados a morir. Porque el rey ha tenido un sueño que ha perturbado su espíritu y nadie lo ha interpretado, ni nadie conoce el sueño. Entonces él, ¿qué es lo que hizo, hermanos? Ahí tenemos una lección para cada uno de nosotros, para este tiempo también. No dejarnos llevar por el temor y por el miedo. Miren, la orden de sentencia de muerte ya estaba dada. Así es que el miedo podía dominarlo también a estos 4 jóvenes. Sabían que iban a morir. Pero qué hermoso, hermanos, es cuando primeramente, hermanos, antes de dejar que el temor invada nuestro ser y turbe nuestro espíritu, es ordenar nuestra mente y pensar que hay un ser divino que es el revelador de todos los secretos que pueden existir, hermanos. Y eso es Dios. Así es que Daniel recurrió a Dios. ¿Y qué les dijo a los jóvenes? Tenemos que unirnos y doblar nuestras rodillas para pedirle a Dios que nos conceda y nos revele el sueño. Así es que a partir de hoy vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a clamarle a Dios de todo vuestro corazón. Acerquémonos al Señor, doblegándonos, contristando nuestro ser. En otras palabras, reconociendo que somos pecadores y que en algo le hemos defraudado a nuestro Dios, o sea, haciéndose una limpieza espiritual interiormente para acercarse a la presencia de Dios. No podemos acercarnos a la presencia de Dios cuando en nuestro ser, en nuestro interior, existen rencillas, existen malestares, existen tantas cosas que son contrarias a las cosas de Dios. No podemos acercarnos cuando no hemos confesado nuestro malestar, nuestra congoja. Tenemos que despojar y ser sinceros con Dios. Cuando quebrantamos nuestro corazón y entonces nos humillamos y reconocemos y le pedimos perdón, entonces Dios escuchará nuestra oración y Él nos ayudará. O sea, limpiamos nuestro ser y es la única manera de cómo podemos acercarnos a Dios para que Él escuche nuestro clamor. Y eso es lo que hicieron estos jóvenes. Se hicieron una limpieza interna, espiritual. Se acercaron a Dios y le pidieron, no solamente por la vida de ellos, sino por la vida del resto de hombres adivinos, magos, por todos. Porque esta sentencia había sido dada, como se dice, por una ira, de una forma repentina. Entonces, hermanos, ellos oraron, se acercaron a la presencia de Dios y Dios contestó su oración, porque su oración fue sincera con Dios, la oración de estos 4 jóvenes. Y Dios le reveló el sueño y la interpretación, porque el sueño le reveló primero
y después lo que significaba la interpretación de este sueño. Dios le reveló a Daniel. Daniel era el que sobresalía más dentro de los 3 jóvenes, o dentro de los 4 que había. Daniel era el que sobresalió más. Y Dios lo escogió a él, para que él se presentase ante el rey y le interpretara su sueño. Entonces, hermanos, Daniel había pedido al encargado de la sentencia para matar a los magos, adivinos, que le diera un lapso de tiempo, ¿no? Y durante ese lapso de tiempo, ellos se iban a doblegar al Señor para obtener una respuesta de parte de Dios. Y cuando Daniel y los 4 jóvenes obtuvieron la respuesta de parte de Dios, entonces Daniel se presentó al encargado y le dijo que le llevara ante el rey, porque Dios ya lo había revelado el sueño y también lo había interpretado el sueño. Así es que el encargado, hermanos, se fue inmediatamente al rey y le comunicó y le dijo: hay uno de los jóvenes, uno de los 4 jóvenes que son de la tierra de Judá, en las cuales vinieron en la primera cautividad. Hay uno de ellos llamado Daniel que puede interpretarle su sueño. Y el rey lo mandó llamar para que se presentase. Bien, y Daniel se presentó en el palacio del rey, y el rey le dijo: bueno, ¿eres tú el quien me vas a interpretar el sueño? Bueno, no, yo no soy, le dijo. Qué hermoso es, hermanos, ¿no? Porque él podía verse, el enemigo a veces nos agarra desprevenidos. Él podía haber dicho: sí, no, yo soy la persona a quien le va a interpretar el sueño. Pero no, hermanos, nosotros no somos nada. Es Dios el quien obra a través nuestro. Y toda la honra y toda la gloria tiene que ser para Dios. Toda la alabanza tiene que ser para Dios. Todo el exaltamiento tiene que ser para Dios. Nosotros no. Porque desde ahí ya estaríamos haciendo las cosas mal. Y esto es lo que hizo Daniel. Daniel no se atribuyó para él honrarse a sí mismo o vanagloriarse. Él exaltó el nombre de Dios, porque para eso habían sido llevados cautivos, porque Dios los iba a usar a ellos en ese país para que aquellos moradores de aquella ciudad, de aquel país de Babilonia, conozcan que hay un Dios que está por encima de todos los dioses que ellos adoraban. Y eso era Jehová, el Dios viviente. Por eso es que Dios, hermanos, iba a utilizar al pueblo de Judá cuando les llevó cautivos a ese lugar. Y estaba utilizando pues a estos 4 jóvenes. Y sobresalió Daniel. ¿Y qué le dijo Daniel? No soy yo el que interpreta los sueños. Hay un Dios que está por encima de todos los dioses, y ese es Jehová, mi rey. Al Dios que nosotros lo adoramos y le servimos en mi país. Ese Dios es el que interpreta los sueños. Y a Él le ha placido revelarme el sueño y me ha dado la interpretación para yo presentarle a usted. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Presentó a Dios en primer lugar. Y eso es agradable. Qué hermoso es cuando estamos vigilantes y no estamos distraídos. Porque el diablo, hermanos, aprovecha la ocasión para encontrarnos distraídos y hacernos cometer muchos errores. Pero Daniel estaba preparado. Dio la honra y la gloria a Dios. Entonces, hermanos, Daniel comenzó a relatarle el sueño de lo que Nabucodonosor había tenido, ¿no? Acerca de una bestia, una imagen que en primer lugar representaba al reino de Babilonia, ¿no? La cabeza de oro, la primera parte de su cuerpo, empezando de arriba para abajo. Y le comenzó a interpretar todos los sueños, todo lo relacionado a esa imagen que había visto. Y en ese sueño,
Dios estaba dándole a entender a Nabucodonosor no solamente el tiempo presente que estaba viviendo, sino también el futuro. Y aún más, aún habló del reino, del último reino, hermanos. O sea, refiriéndose al reino de Cristo. Al reino que está por encima de todos los reinos. Hermanos, la Biblia nos habla de 4 reinos. Toma como referencia a 4 reinos, 4 imperios. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio de Grecia y el imperio de Roma. Y el último es el imperio de Cristo, o el reino de Cristo. Y que eso es lo que estamos esperando en este tiempo. Cristo vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya no existirán más imperios, no existirán más reinos, porque Jesús, su reinado, es eterno y para siempre. Entonces, hermanos, esto era lo que en este sueño Dios estaba revelando. Así es que a través de este sueño, Daniel, una vez que le relata el sueño, comienza con la interpretación y le da a entender, ¿no?, que su gobierno por un largo tiempo iba a ser próspero, iba a ser un gobierno sobresaliente, pero que llegado el tiempo iba a caducar, iba a desaparecer. Y que se levantaría otro reino, por eso viene la degradación, ¿no?, de esta imagen. Entonces, de acuerdo al valor, el oro, viene el hierro, el bronce, la plata, que es tantas cosas ahí que va, poco a poco va, hasta el barro utiliza, ¿no? Entonces, hermanos, se va degradando el nivel del imperio. Y también ahí le menciona, pues, que después de su gobierno se iba a levantar otro imperio, y eso justamente es el imperio medo-persa. Y que después del imperio medo-persa se iba a levantar otro imperio, el imperio de Grecia. Ahí tenemos al que se levantó, ¿no?, Alejandro Magno, que hizo una revolución. Y luego del imperio de Grecia, ya el último imperio, que fue el imperio de Roma. Y que de una y otra manera hasta el día de hoy, hermanos, en un sentido espiritual está imperando. En ese entonces era un imperio que dominaba el mundo entero, pues en este tiempo, en un sentido espiritual, hermanos, está obrando a través de Satanás. Pero esto terminará cuando venga Cristo. Entonces este sueño, hermanos, fue interpretado por Daniel. Y cuando el Nabucodonosor escuchó este sueño, él se quedó conforme, satisfecho. Su corazón se sintió aliviado, su espíritu volvió a la normalidad. Ya no había preocupación, porque él pudo darse cuenta que ese era el sueño que le había perturbado y que él, hermanos, había tenido. Y a través de este sueño, Dios le estaba revelando que este rey Nabucodonosor había sido puesto por Dios, que este imperio, hermanos, Dios lo había levantado para castigar, para darle un azote al pueblo de Israel. Para eso lo hizo grande a este imperio. Pero la historia, hermanos, sí nos relata, pues, que estos hombres, estos reyes, se ensoberbecieron. Porque cuando, hermanos, estás dentro de un poder, de un gobierno, o estás en un cargo alto, vamos a llamarlo así también, mientras mantengas la humildad y la sencillez y aprendas a reconocer que si estás en ese lugar o estás en ese nivel, aprendas a darte cuenta que has sido puesto por Dios,
siempre lo vas a conservar, siempre vas a tener paz y tranquilidad en vuestra vida. Pero si la soberbia, si la vanidad, el orgullo penetran en tu ser y comienzas a invalidar o a dejar a Dios a un lado, a dejar su palabra, entonces las cosas ya no van a ser las mismas. Y esto es lo que fue pasando con el imperio babilónico. Cuando hay obediencia, cuando Nabucodonosor su sueño fue interpretado, él, hermanos, vivió en el temor de Dios por un tiempo. Él, hermanos, supo vivir agradecido porque se dio cuenta que el Dios de Daniel o de estos jóvenes era un Dios que estaba por encima de todos los dioses. Y entonces él, hermanos, aprendió a respetar y a honrar a nuestro Dios Jehová. Y mientras él honraba y tenía en su corazón y en su mente a Dios, su reino fue prosperado, su reino fue creciendo, prosperó en todo aspecto, porque estaba viviendo en el temor de Dios. Porque en su corazón había podido darse cuenta que Dios es el quien hace todas las cosas. Pero conforme fue creciendo y conforme, hermanos, él fue económicamente prosperando en su gobierno, dejó que el orgullo, la vanidad y la soberbia entren en su corazón. Y que eso lo estaremos viendo más después, cómo terminó el gobierno de Nabucodonosor. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña esta lección en este tiempo? Que debemos aprender a dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Si Dios nos ha dado un cargo dentro de la iglesia, a los que conocemos la palabra del Señor, entonces, hermanos, aprendamos a respetar y a considerar que es Dios el quien nos puso en ese lugar. No para llenarnos de vanidad ni de soberbia, sino para que con humildad aprendamos a darnos cuenta que es Dios quien nos puso en ese cargo para trabajar dentro de su obra. Y créanme, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice a través de esta historia de Daniel. A Daniel le fue bien, al rey también le fue bien, porque cuando fue interpretado el sueño, él aprendió a temer a Jehová. Cuando Daniel le dijo bien claro, yo no soy el que interpreta los sueños, no, yo soy un hombre tan común como cualquiera. Es mi Dios el quien interpreta los sueños, y Él me ha escogido a mí para yo ser el portavoz y interpretar tu sueño. Y después yo soy una persona común como cualquiera. Entonces él dio la honra y la gloria a Dios. Por eso es que Nabucodonosor aprendió a conocer a Jehová. Y de esta manera, hermanos, comenzó a darse la gloria a Dios allá en el territorio de Babilonia. Así comenzó Dios a utilizar a sus hijos para que el nombre de Dios sea engrandecido. Y en un lugar donde existía la idolatría, en un país donde existía el paganismo, donde existía todas las cosas malas, hermanos, se comenzó a temer a Dios. Porque ese era el propósito de Dios. Y ese es el propósito de Dios en este tiempo. Dios nos envía para hablar de su palabra en los lugares donde verdaderamente tienen la mente entenebrecida, donde sus acciones no son tan buenas, son malas. Para eso nos manda Dios, para hacer reflexionar. Recordemos que cuando Cristo vino a este mundo, Él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, no he venido para invalidar los preceptos divinos de mi Padre, he venido para darlo cumplimiento, porque ustedes no lo están respetando. Ustedes se han salido de las normas establecidas de Dios para poner su propia voluntad o su propio criterio. No es así como se debe hacer, porque ellos habían, hermano, tergiversado las cosas, ¿no? Entonces todos los
todo lo veían ellos lucro para ellos, aprovechándose de las normas que Dios había establecido, de los ritos, de los sacrificios que el pueblo de Israel hacía en representación a la venida de Cristo. De eso se aprovechaban ellos. Cuando se presentaba el pecador, se presentaba con un animal para degollarlo y ofrecerlo en sacrificio. Ese animal representaba a Cristo. La sangre de ese animal que era degollado, hermanos, representaba a la remisión de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados. Con esa sangre derramada representaba a Cristo, que un día Él iba a venir a esta tierra e iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Él en otras palabras, nos iba a venir a restablecer, a redimir, a rescatarnos de la esclavitud. Pero ¿qué decían las autoridades de aquel entonces? ¿Qué decían ellos? ¿Que acaso nosotros somos esclavos? O sea que ellos no podían entender el sentido espiritual. Es cierto que ellos estaban en ese tiempo subyugados por Roma, pero Roma les había dado ciertos privilegios a ellos, ¿no? Como que ellos, por ejemplo, sirvieran a su Dios, tenían libertad, no les había oprimido como a otros países, ¿no? Que les quitó todo. El pueblo de Israel, no, los judíos, ellos tenían cierta libertad, y por eso es que ellos no se sentían esclavos de Roma, no se sentían ellos esclavizados. Por eso es que ellos lo miraban en un sentido natural, pero Dios no les estaba hablando acerca de esa esclavitud, le estaba hablando acerca de la esclavitud del pecado, que ellos eran esclavos del pecado. Y el amo y señor del pecado es Satanás, pues en otras palabras eran esclavos de Satanás, eran siervos de Satanás, porque estaban haciendo las obras de Satanás y no estaban haciendo las obras de Dios. Para eso vino Cristo. ¿Para qué? Para volverlos al camino que ellos se habían desviado, al camino verdadero, porque ellos se habían torcido el camino, se habían ido por otro lugar. Entonces, hermanos, para eso vino Cristo, para hacerles ver. Entonces, pero ellos no pudieron entenderlo en el sentido espiritual, porque cuando la mente está entenebrecida o oscurecida, es porque hemos dejado de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro diario caminar. Entonces, hermanos, debemos dar buen testimonio, debemos siempre dar fe. Hermanos, de esta manera vamos a tratar de llevar el Evangelio hacia adelante. Hermanos, gracias al Señor porque su palabra es verdadera, porque su palabra es grande y su palabra nos va a ayudar a poder volvernos hacia nuestro Creador. Amén, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Esta es la historia, pues, de Daniel, en la cual, hermanos, una historia que se refleja para este tiempo, que nos ayuda, hermanos, a modular nuestra vieja manera de vivir y volvernos al Señor con un espíritu, pues, de amor y de gracia. Para eso Dios nos ha llamado, para que compartamos su palabra, para que su palabra, hermanos, sea pues difundida por todos los rincones de la tierra. Para eso nos ha llamado Dios. Dios no nos ha llamado solamente para estar abrigando una banca o sentados ahí. Cada uno de vosotros, conforme al llamado de Dios, somos personas importantes para Dios, porque de repente el cargo no será tan grande de repente así, pero ahí como tú estás como un siervo, hermanos, Dios te utiliza de una y otra manera. Al final el pago es el mismo, el pago es la vida eterna. Así que, hermanos, si hacemos por la obra de Dios, si hacemos porque el Evangelio sea difundido, entonces, hermanos, el pago es el mismo. El pago es la vida eterna. Gracias a Dios, hermanos, por permitirnos poder difundir su palabra y tomar de la palabra de Dios para poder ilustrar para este tiempo. Recordemos que estamos viviendo un tiempo de angustia, un tiempo de pandemia. Hay, hermanos, mucha gente que se están muriendo. Hay mucha gente, hermanos, se ha levantado nuevamente este virus y está llevando a mucha gente a la muerte.
que mucha gente, hermanos, se dejan llevar por el miedo, por el temor. Hay que dominar eso y levantar nuestra mirada a Dios. Si nosotros levantamos nuestra mirada a Dios, tendremos la respuesta de nuestro Dios y Él nos ayudará. La palabra de Dios nos dice que Él no quiere la muerte del impío. El impío es la persona que de repente hace las cosas malas, ¿no? Está haciendo todo lo incorrecto, todas las cosas contrarias a la palabra de Dios. Y Dios no quiere, dice, la muerte del impío, sino quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por eso es que tenemos, hermanos, la enseñanza en su palabra, cómo Dios tiene bastante paciencia, bastante misericordia de cuidarnos para que no seamos desobedientes, para que Él quiere protegernos. Recordemos, si no, cuando el residuo del pueblo de Judá se fueron, ellos escogieron irse a refugiarse y buscar refugio en la ciudad de Egipto. Dios, a través del profeta Jeremías, le dijo que no vayan a Egipto, que se vayan a Babilonia, que se vayan a Babilonia. Si ustedes van a Babilonia, yo estaré con ustedes. Yo soy el que he preparado para que estas cosas sean así. Váyanse allá, porque allá yo estaré con ustedes. Allá van a tener alimento, allá no van a sufrir, porque si ustedes toman la determinación de buscar refugio en Egipto, va a venir el imperio babilónico y va a arrasar, porque también va a llevar los cautivos al pueblo de Egipto. Y ustedes van a perecer, porque cuando Babilonia venga a arrasar con el pueblo de Egipto, ellos también, el pueblo de Egipto se iba a rebelar contra ellos. Entonces, al rebelarse iba a haber una matanza grande, y todos los que estaban allí, ya sea refugiados, todos iban a morir, y así fue. Ellos tomaron la decisión de irse, y entonces, hermanos, de irse, a pesar que el profeta les llevaba la palabra, ellos no querían obedecer, querían hacer su propio parecer y buscaban excusa. Entonces no escuchaban la palabra de Dios. Y así en este tiempo también hay muchos que para ellos se lo toman la palabra de Dios como locura. Pero hermanos, no es locura, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios, hermanos, está todo registrado, todo lo que está aconteciendo ya está en la palabra de Dios. Las mortandades que estamos viendo en este tiempo está registrado en el libro del Apocalipsis, hermanos, como una amonestación para darnos cuenta de lo que ya se está cumpliendo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que ya la venida del Señor está más cerca. Y cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, Jesucristo vendrá a llevar a los suyos. ¿Y qué será de usted, amigo? Si usted no aceptó a Jesús como su Salvador, ¿qué será de su vida? La Biblia dice que los que mueren en Cristo volveremos a resucitar y resucitaremos para vivir eternamente. Luego pasarán 1000 años, dice, desde la venida de Cristo, y después de 1000 años van a resucitar también todos aquellos que murieron, toda aquella gente impía, porque todos van a morir, pero ellos resucitarán para ser destruidos totalmente. Dice que no quedará ni raíz ni rama. Todo será destruido para siempre. Morirán eternamente y para siempre. ¿Se dan cuenta de las dos diferencias que hay? Por eso, hermanos, ¿cuál prefieres? ¿Vivir en Cristo o morir en Cristo o morir en tu pecado? La decisión la tomas tú. Dios nos ha dado libertad, o sea, libre albedrío. Dios bendiga, hermanos, en esta tarde el mensaje de la palabra de Dios, esperando pues que la palabra de Dios haya podido llegar a vuestros corazones. Gracias al Señor, gracias a Dios por la oportunidad que se me brindó de poder compartir la palabra del Señor. Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Amén. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Gracias al Señor, porque hemos podido darles el mensaje de la palabra de nuestro Dios a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos y a todo aquel que ingresa a ver la programación de TV Cristiana al Encuentro con Dios a través de las redes sociales, hoy desde la plataforma de nuestro Facebook. Así que Dios me los bendiga. Queremos saludar a quienes están conectados. A Graviela Choque, Dios me los bendiga. Queremos también saludar
A nuestra hermana Rocío Reyes Valverde, Dios lo bendiga. A Armandina Lozano Garza, Dios lo bendiga. A Jordan Gómez, Dios me lo bendiga. Que mi Padre Jehová en este año 2021 les dé prosperidad espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret. Es lo que podemos hacer por usted, es compartir las bendiciones de nuestro Dios a través de la palabra. No hay nadie quien pueda hacer algo por usted para perdonar sus pecados y darle entrada en el reino de los cielos, sino Jesucristo, el Hijo de Dios, el que pagó la cuenta entregando su vida en la cruz del Calvario. Así que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos entonces a entregar los anuncios que vamos a tener para la programación. Este sábado 27 a la 1 de la tarde estará predicando desde aquí el pastor Wilmer Segarra Lázaro. Él es pastor de la iglesia La Hermosa, que está ubicada en la Primavera Alta, Chimbote, Ancash, Perú. Eso es para el día sábado. Y el domingo 28 a la 1 de la tarde está predicando el pastor Felipe Bernabé Alonso Chávez. Él es pastor de la iglesia misionera a las naciones en La Unión, Chimbote, Ancash, Perú. Que mi Padre Jehová los bendiga, los ayude, los guarde, porque están contribuyendo con el ministerio que Dios los ha dado para que desde aquí se pueda compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces con el primer tema para que usted disfrute. Ya estamos sobre la hora, son las 2:02. Nos vamos despidiendo porque recuerde que estamos hasta las 2 de la tarde. Usted ha sido bendecido, nosotros nos sentimos contentos, nos vamos despidiendo con este último tema para que usted pueda ingresar a nuestra programación grabada que está hasta las 4 de la tarde. Así que los dejamos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, el Señor nos fortalezca, el Señor les dé entendimiento y tome la decisión correcta de aceptar a Jesús como su Salvador. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Mi corazón llenaste de amor, de paz, de gozo, de felicidad. Gracias, Jesús. Aquí está nuevamente el ministerio de alabanza y adoración. Avanzando, llevando el mensaje cantado, pueblo, distrito, departamentos y todo nuestro querido Perú. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi
y motivamos a nuestra hermana Antonia Esquivel y toda la familia Espilgo Esquivel por Lima, Perú. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti y cambie tu vida también.